Cuando parezca bien, como hemos hecho todos los días, hemos gastado un cuarto de hora más, porque a partir de ahora la experiencia dice que la gente va entrando sutilmente. La verdad es que las conferencias, lo suyo sería empezar a las 8 de la tarde para dar tiempo a gente que termina con el trabajo, cierra los negocios, etc. Pero bueno, Sí, ahora te decimos, Arturo. Bueno, última conferencia de este principio de ciclo del 70 centenario. Por supuesto, como decíamos, habrá más en el mes de mayo, al menos 5 conferencias más. Y Carlos me confirmaba también que después del verano montaremos otro ciclo para rellenar realmente todo el episodio del centenario. Bueno, yo tengo que decir que pasaba por aquí, me han dicho que si presento a mis amigos, no me pilla de sorpresa, porque lo mismo me dijo Diego Saura, porque sé que se puso novia a la fuga. Bueno, la verdad es que a mí no me cuesta lo más mínimo, porque como veterano pues conozco a todas las diferentes hojas de las generaciones del club. Bueno, es muy fácil presentar a Félix, sin lugar a duda uno de los más completos montañeros y alpinistas que hay en la región de Murcia, y con una significación no solo nacional sino internacional. Por eso le he dicho que me presentara. La cantidad ha sido adecuada. Bueno, pero aparte de eso, con esa característica que tiene este club y que es como para sacar pecho de ella, no me dejes sin sitio. Ay, perdón. No me siento en tu bolso. No me había dado cuenta que había otro más, discúlpame. Bueno, quiero decir, con esa característica, sobre todo de darse a los demás, con esta combinación de mujeres creciendo sistemáticos, matrimonios maquinillas que están haciendo ascensiones realmente extraordinarias. Esto es una novedad totalmente. Yo de lo que me acuerdo de aquellos años 60, etcétera, las novias perseguían a los maridos hasta debajo de las zonas de montaña, ¿no? Algunas hacían montaña, pero era una pasada, porque todo el mundo sabe que hay algunas parejas que son más máquinas que los propios maridos, como tiene que ser. Cuando gastaban a novios se iban. Sí, efectivamente. Bueno, deciros que en esa característica pues aparece gente con enormes posibilidades y con una técnica creciendo como Antonio Barona, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, han hecho itinerarios nuevos, novedosos y originales en los últimos tiempos en la región, y ascensiones meritorias en zonas como veréis, con la Cordillera Blanca del Perú, Huascarán, donde hay un enjambre de montañas de todo tipo de altura y de dificultad. El Huascarán, como le pasa al Chimborazo, no es cualquier cosa menos una saga detrás de otra. Tienes que tener un conocimiento técnico, obviamente, y una experiencia y sobre todo una muy buena aclimatación, que allí se puede conseguir en todos sitios, porque los propios collados entre los montes ya te ponen la cabeza a tono para eso, que es la clave de la altitud, que es, por supuesto, primero querer subirse, pero segundo, aclimatación progresiva. Creo que la conferencia merecerá la pena, como todas las que se han presentado estos días, cada una en su género, así que tiempo de disfrutarlo, tiempo de imágenes bonitas y luego, sobre todo, tiempo de curiosidades y de preguntas informativas, porque seguro que algunos salen de aquí pensando que si puede una tarde de esta llegar algo a ganar. ¿Apaga, Arturo? Estupendo. Sí. Bueno, Miguel Ángel ya nos ha hecho las presentaciones. A ver, no sé si se oye bien o pongo el micrófono. Bueno, Antonio, yo conozco prácticamente desde que está en Murcia, desde que está en el club, y bueno, vosotros conocéis, es un tipo fortísimo. El caso es que la idea yo tenía pendiente ir a la Cordillera Blanca, y pues bueno, en alguna de las salidas, hace un par de años en Sierra Nevada, pues bueno, coincidíamos, yo vi que se movía fantásticamente, y bueno, pues al final dije, a este tío lo tengo que enganchar para irme por ahí, ¿no? Entonces, que le dije que se viniera. Él ya tenía experiencia antigua, él es de Bilbao, y eso ya lo dice todo, es decir, que sencillamente había que llevárselo por ahí, ¿no? De todas maneras hay que decir, es lo que les lo digo, lo voy a decir, realmente él ha hecho actividad de verdad desde que está en Murcia, por muy de Bilbao que sea. El caso es que, bueno, que cuadramos la salida y
bueno, haciendo corredores en Sierra Nevada, cuadramos la salida y en fin, al final pues para allá nos fuimos, ¿no? Como sabéis todos, el viaje pues siempre es un periplo de viajes de este tipo, para ahorrarte dinero, ¿no? Y al final pues buscas combinaciones de aviones, de autobuses y tal, que te llevan por medio mundo para al final ir a parar pues donde tú quieres, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues un puñado de escalas y de horas interminables de escalas en los aeropuertos hasta llegar a Lima, ¿no? Al llegar a Lima nos encontramos, bueno, estamos hablando del verano pasado. Aquí yo no recuerdo, me parece que ya no había que llevar mascarilla, pero en Lima todavía había que llevar mascarilla por la calle, por supuesto en el transporte, en todos sitios, y bueno, pues nada, se da cuenta ponerte la mascarilla, ¿no? De todas maneras, con mascarilla o sin ella, lo cierto es que en el avión, que era obligatorio llevarla, allí la mitad de gente la llevaba. Y de hecho, no sé si lo decimos luego, ¿no? Vamos anunciando el tema. Sí, bueno, de hecho, probablemente Antonio pilló COVID allí porque dice que estaba sentado al lado de una abuela, ¿no? Que no paraba de toser los caminos un abuelo. Era con una señora mexicana y su hija que tosía de muy malas maneras y sin mascarilla. Total, ya sabéis. que él lo pilló, estábamos cada uno por un lado en el avión y al final, obviamente, también lo cogí yo. Bueno, el caso es que fue muy divertido. Nos cuidamos muchísimo para no cogerlo aquí, para tener un buen viaje. Sí, y en el vuelo lo cogimos. Bueno, Antonio va a comentar la parte de Lima que se ha preparado, no será de esto. Bueno, estuvimos ahí un ratito en Lima antes de subir a la montaña. Lima es un megamogollón de como de 13 millones de habitantes. Y pues nada, pudimos hacer un paseo. También es verdad que en una situación complicada porque, de hecho, hemos llamado a esto tiempos de cambio porque el vicepresidente, digamos, había sido detenido en esos días. Estaba el país un poco en una situación complicada que después ha ido a peor. Pero ya en aquellos días nos encontramos la policía en la calle y el centro de la ciudad cerrado a cal y canto con manifestaciones. Con lo cual, pues, la periferia de lo que es el casco antiguo, pues hice esta foto de lo que es alrededor del casco antiguo. Fijaos en un detalle que ahora os explico, que es el cielo. Siempre es así. El cielo de Lima es este, no hay otra cosa. Curioso, pero es así. Ahora os lo comento. Hay todo tipo de edificios, es una ciudad muy comercial, con mucha vida, muy variopinta, y como podéis ver, pues exactamente el mismo cielo, como si hubiera un todo gris. Aquí tenemos la sede del gobierno. Mientras vuelves del aeropuerto, pues hacen fotografías que luego resultan curiosas. Efectivamente, como habéis visto en las noticias, la cosa fue a peor. Y también el presidente acabó detenido por cuestiones de corrupción. Nosotros tuvimos esa noche el hotel aquí cerquita de esta avenida, justo detrás, y bueno, esto ha sido mucho después, pero el panorama era más tranquilo. Evidentemente no se había llegado a la situación que hay ahora, pero era una situación bastante delicada. Esto es lo que ha venido después, pero ya para el Perú eran tiempos de cambio también. Tomamos el autobús de Lima hacia Huaraz y nos coincidió, he puesto aquí, el día de la Independencia, la fiesta nacional, que fue una muy buena bienvenida. Nos encontramos el país engalanado y celebrando. Esto es. Y esta fotografía está tomada justo saliendo de Lima. 2 horas de autobús para salir de Lima. 2 horas. Como veis, parece el Magreb o Arabia, no sé. Y esto es porque el cielo es siempre así, gris, y no llueve. Hay una estación seca en la que no llueve y una estación húmeda en la que sí que llueve aunque poco.
Esto es porque esto está muy cerca de la costa y está la corriente fría de Humboldt. Es fría, entonces es una zona tropical, pero no se produce la subida del aire caliente, que es lo que produce que se condensen las nubes y que llueva. Así que hay una capa que está muy cerca de tierra, a menos de 500 metros, y es permanente, una capa permanente de nubes. Pero no pasa de ahí, no se producen nubes de convección, de manera que siempre es neblinoso, gris, y cuesta encontrar vegetación. Ahí en la esquina hay un arbolico. Y la costa es así. Y como es un mogollón de ciudad que se está expandiendo a gran velocidad, pues son muchos kilómetros de esto para salir de la ciudad. Viajamos en un autobús, en el autobús más lujoso que yo he viajado nunca, y es un autobús de línea. ¿Sí? Obligatoria la mascarilla, como podéis ver, pero allí llevan la velocidad siempre puesta en una pantalla. Esta era la velocidad máxima, maximísima. Así que fueron como casi 14 horas de bus seguidas, sin paradas. Para 400 kilómetros. Para 400 kilómetros. He visto en dificultades, le he visto peleándose con paredes, tan desesperado nunca. Tan desesperado nunca. Era un autobús de 2 pisos y subíamos y bajábamos las escaleras 500 veces pues, para mover la próstata, porque aquí es una locura. Eso sí, de lujo. Llegamos a Huaraz. Es una ciudad que está a 3.000 metros, 3.100, entre dos cordilleras. La cordillera negra, que se llama así por el color de este lado, y la cordillera blanca, pues bueno, ya lo veis enfrente. Y en medio se ve muy bien la línea del río Santa, que es el valle que separa, digamos, las dos cordilleras. Las alturas más imponentes están en la cordillera blanca, pero la cordillera negra también tiene alturas hasta 5.000. Y Huaraz es una ciudad pues media grande con 127.000 y en continuo crecimiento. Igual puede crecer 10-15.000 habitantes cada año. Una polarización hacia las ciudades bastante intensa. Al día siguiente de llegar a Huaraz fuimos a aclimatar a la laguna de Huilcacocha, que está en la cordillera negra. Un paseo de 500 metros de desnivel por aldeas, en una zona completamente rural. Y bueno, pues la iniciación a la aclimatación, empezar a aclimatar. Hay una laguna preciosa y desde ahí teníamos un balcón privilegiado a todo lo que después íbamos a poder hacer enfrente en la cordillera blanca. Es completamente rural, como podéis ver. Ahí se ven algunos tejados de teja, incluso de paja, y cultivan trigo, pues como aquí era hace muchísimos años, el trigo altísimo, casi 1 metro de altura, que ya no se cultiva. Este es el paisaje de la cordillera negra. Tienen ovejas, que aquí las llevamos en rebaño y allí las llevan atadas de 2 en 2. Vacas y cada casa pues sus 2 o 3 chachitos que están atados a la pata en la puerta de la casa. Y desde la cordillera, pues la cordillera negra enfrente está esta vista con el teleobjetivo donde se puede ver el Valle Naranjo, que días después ascenderíamos. Y a la derecha la mole impresionante del Rapalta. Y algún día, el último desde el fondo, que algún día no estaría.
sé que hay gente aquí interesada en el mundo de las aves y hay una sección en el club de observación de aves, y la laguna de Huilcacocha era un lugar donde privilegiado para la observación de aves. Solo os voy a dar algunas notas. Y también porque hemos titulado a esto la cara amable de la Cordillera Blanca. Las aves también son la cara amable de las expediciones, porque siempre hay muchas horas que llamamos muertas, y con las aves se convierten en horas muy vivas. No me llevé la cámara con el teleobjetivo, evidentemente, porque era muy pesada, pero gracias a que Félix tenía una camarita pequeñita, pero que llegaba muy lejos, pudimos traernos algunas fotos. Por ejemplo, del morito de la cuna, que es como los moritos que se pueden ver también aquí, exactamente iguales, una cosa sorprendente. El ave fría, la flocha andina, exactamente igual que la que tenemos aquí. Una malvasía de pico azul, una ave rara, muy curiosa. Esos tonos dorados eran en todo el cuerpo. Campullín plateado, que es como el campullín que tenemos aquí, el collinero igual. Y ya esto es sin embargo, de la aclimatación en Isinca, no, en Bayunarajo. Este es un yal peruano que estaba en el campamento dando vueltas por ahí, en el campamento base. Muy diferente ya a lo que conocemos. Y el caracara andino, que siempre acompaña a las expediciones, es una rapaz que siempre está en torno a los campamentos a ver lo que puede pillar. Ahí estábamos montando en Bayunarajo el campamento base, y como veis está alrededor dando vueltas. Esto no pude hacer foto porque es una ave rarísima que vi en la selva de Quenual durante aproximadamente un segundo, no más. Es una foto que he sacado en internet porque es imposible casi verlo, así que fotografiarlo mucho más. Es una especie de codorniz muy rara. Y el Dagnis andino nos acompañaba en Isinca todo el tiempo, en los árboles, todo el tiempo alrededor. Como veis, es un espectáculo de animales. En los ratos muertos me acercaba a los torrentes y ahí estaba el pato torrentero, una cosa también que no es nada fácil de ver porque son muy escurridizos y se esconden mucho. Muy raro, rarísimo. Bueno, la aclimatación después de... Ya en la laguna de Huilcacocha empezamos a tener síntomas. Yo ya tenía escalofríos por la noche y la nariz empezó un viaje que duró varios días, un viaje complicado. Desde Huaraz tomamos llegó el autobús un autobús particular hasta Paspa, que está al pie de la quebrada de Isinca. Esa línea oscura que veis ahí delante del autobús. Es un viaje largo y pesado porque los últimos tramos, que es un desnivel bastante considerable, se hacen por pista y las pistas están en muy mal estado. ¿Cómo os diría yo? Es pasarse 2 horas así. No exagero, ¿eh? No exagero nada. 2 horas así. Una vez que llegamos a Paspa, pues el equipaje fue a los burros y caminamos por, ahí veis la quebrada de Isinca, hasta el punto base de Isinca, ya a 4.300 metros. Este es el momento de transferir la carga a los animales y al fondo se ve la quebrada, la piedra negra, y aquí también veis aquí en esta esquina los burros y ya mucho más cerca de cumbres como que haríamos después, como al fondo a la derecha Bayunarajo, y este es Zapalca, parece que se llama. Se atraviesan las zonas de cultivo y después se llegan a los senderos que atraviesan los bosques de Quenual. Es el árbol propio de la zona a esas alturas, entre aproximadamente pues, los 2.500 y 4.500 metros.
Es un árbol muy particular porque la corteza se deshace, como veis, como en hojas de papel, y es una joya que están intentando conservar. Y bueno, pues este es el campo base en Isinca. Esa fue nuestra casa durante varios días, y al fondo el Tokyarahu, ese pico que veis, y la laguna Isinca está ahí detrás de esa zona de derrubios, que fue un reventón de la laguna. No recuerdo en qué época. Hay un refugio aquí bastante amplio, parece un refugio de los Alpes, que montaron los italianos. Y había visto una semana antes de que llegáramos nosotros. De hecho, que el peruano que venía con nosotros llevándonos, en fin, de logística, ni siquiera sabía que estaba abierto. Un refugio impresionante. Va mucha gente normalmente, ahora estaba vacío. Estaría en este lado aquí justo, se queda por muy poco fuera de la fotografía. En una vista aérea, el campo base estaría ahí, veis la laguna Isinca y el cono por donde reventó, y todos los derrubios, y las ascensiones de aclimatación que hicimos. La primera fue el Urus, todo desde el propio campo base. La segunda, al día siguiente, fue a Isinca, y ya, ahora os contamos, una semana después al Bayunarazu, que el acceso es justo por otra barranca, la barranca de la laguna Yaca. Esto lo contamos después. Pues nada, llegamos ya al día siguiente, como siempre, madrugón, salir a las 4 de la madrugada, y veis ese cuestarrón que parecía que estaba ahí mismo el Urus, porque lo ves desde el mismo campamento, pero no, claro, como siempre. Ese cuestarrón se llevó muchísimo tiempo y bastante duro, hasta llegar a la zona intermedia de roca y finalmente al glaciar, a 1200. Aquí ya estamos en la zona del glaciar, y la cara pues lo dice todo. Hay un pequeño circo justo antes de la subida final. Hicimos una pequeña parada. Ya veis que hizo muy buen tiempo. También por esto hemos llamado a la conferencia la cara amable, porque tuvimos buen tiempo prácticamente todo el tiempo. Cosa que se extraña, pero bueno, pasó. Y esta es ya la cumbre del Urus. Ese es nuestro compañero Saulius, lituano, y detrás tenemos el Nevado de Copa, al fondo, ¿sí? Por 6.000. Ya por encima de los 6.000. Al día siguiente, bueno, esa noche, fue lo que solemos llamar Noche Toledana. El anterior también, ¿sabes? Yo creo que esta fue peor todavía. Ahora os cuento las batallas. La nariz la tenía completamente ya bloqueada y en erupción. Y este fue el Isinca. Al día siguiente, aquí ya no podía hablar. Ya la garganta estaba también hecha polvo. Atacamos el Isinca por una ruta no habitual. Normalmente, ahora os enseño por dónde va la normal, pero bordeamos una cumbre secundaria para precisamente hacer esa cumbre secundaria, que es esta foto. Es una cumbre muy bonita y que nos permitía la vista del glaciar hasta el Isinca, que es esta cumbre que acaba de pasar, y esa es la laguna. Subimos por aquí. Sí, salimos un rodeo. La ruta habitual, a ver si lo puedo mostrar con el ratón, va por ahí, se ve algunas marcas, ¿lo ves? Va por ahí. Y digamos que nosotros rodeamos, eso es ya la cumbre secundaria. Nosotros la bordeamos, entramos por detrás y seguimos la ruta marcada por el glaciar hacia pues la cumbre de Isinca. También está marcada la bajada, que es por el lado contrario. Hicimos una ruta circular. Hicimos la cumbre
Detrás está el Ranrapalca, que siempre es impresionante, siempre está ahí enorme. Y ya del otro lado, hay justo arriba, aquí hay una pequeña rampa, una pared de unos 15-20 metros que hay que destrepar. Hay que asegurarse un poco y ir bajando. Y después es una pala de nieve inmensa e inacabable. Se ve por aquí un poquito la traza. Es un descenso muy cómodo, pero inacabable. Y a la llegada al campamento, esto es lo que nos encontramos. Por la tarde ya hacía calor, no se podía estar en las tiendas y así estaba. Bueno, yo habéis visto que yo no salgo en las fotos, porque yo estaba liquidado completamente. Yo llegué al campo base, vamos, arrastrando. Y nada, con fiebre, 38, 39, no me bajaba y luego a la hora me pegaba un subidón. Así me tiré pues los 3 o 4 días que estuvimos allí. Esa noche anterior que os he contado el otro de Ana, pues bueno, sabéis que ahí arriba la diuresis va muy rápido. Serían como la 1:30, las 2 de la mañana y ya, tenía que salir del saco ya y salir corriendo para orinar. Y estas cosas que pasan, salgo del saco, me pongo las zapatillas de mala manera, sin atar, voy a la cremallera de la tienda atascada, no abre, y aquello era ya. Entonces voy a la otra cremallera y atascada, y entonces dije ya, si no, como sea, ras, a tirón, salí y a los 4 pasos de la tienda de campaña en plena noche, un susto de muerte porque hay una cosa así como un animal, me doy la vuelta así que casi asustado, y entonces efectivamente vi algo así como un animal a 4 patas pero vomitando en un agujero, a unos 8 o 10 metros, un susto de muerte. Pero no podía ir a ayudarle porque entonces yo ya también. Así que corrí 8 o 10 metros hacia las rocas, y cuando ya hice lo mío y me di la vuelta, ya no había quien ayudar, ya el animal se había recogido a la tienda, pero ese era el panorama. Y bueno, pues yo también me tuve que levantar otro par de veces. Así que a la vuelta de Lisinka no tenía mucho sentido seguir allí. Saúl, nuestro compañero, también a la subida de Lisinka se había encontrado mal. Y pues nada, decidimos bajar para recuperarnos. Entonces bajamos al día siguiente a Huaraz y nos dedicamos a echarnos a pastillas básicamente para recuperar cuanto antes. Por mi parte, antibióticos, antiinflamatorios, y bueno, pues acabo un par de días un poco mejor, y Félix me consta que todo. Pues yo soy ya fatal. Y en el hotel estaba realmente mal. Para no perder la aclimatación, estuvimos un día haciendo turismo en el glaciar Pastoruri, que está a 5.000 metros, y realmente no podía. Y además era un sitio turístico, y también nos dio un poco de pena porque donde había una estación de esquí quedaba una lengua de hielo, no sé, nada, 300 metros. Y ahí es donde se veía de manera como muy evidente lo que es el cambio climático y lo que está significando. Es un emblema de la región y del país, y le quedan 5 años, como mucho. Bueno, después de esos días de recuperación, subimos hacia la quebrada Yaca con la intención de seguir aclimatando el Valle Naranjo. Bueno, esto ya es más que una aclimatación. Una cosa, un inciso. En realidad, esta cumbre no la teníamos prevista.
Teníamos prevista en Toclayazo, que es una cumbre que está en Isinca también, que es un 6.000. El problema es que yo no estaba en condiciones y estaba claro que si ellos hacían esa cumbre de aclimatación y yo no hacía eso, ya lo siguiente era el Huascarán, con lo cual, claro, para mí totalmente descartado intentar el Huascarán sin aclimatar en las condiciones que estaban, ¿no? Entonces les propuse un cambio, ¿no? Y era hacer una cumbre un poquitín más alta que la que ellos habían hecho, pero no tan alta como el Togliarraju, que son 6.000, con el fin de, bueno, al menos intentar aclimatar yo, ¿no? Entonces esta, digamos, fue un recurso de última hora para cambio, bueno, pues para al menos tener alguna posibilidad de aclimatar, si no yo me despedía de Huascarán. Entonces después de estar todo el tiempo pensando en hacerlo, al final te vuelves sin hacer nada, ¿no? Sí, y nosotros tampoco estábamos en condiciones de abordar proyectos de campo. Todavía no. Bueno, entramos en el parque Huascarán. Se requiere, como en casi todos los sitios, acceso. Está controlado, bueno, no en todos los sitios, pero normalmente está controlado. Y aquí tuvimos pues otras 3 horas de lo que os decía antes, de rotura de cervicales. Increíble cómo esa furgoneta que podéis ver ahí podía pasar. Nunca lo hubiera creído que hubiera podido pasar por aquellas pistas, por decir algo. Era por el perro que animaba a la reserva. Eso lo vemos al final del perro. Por la pista que se ve, llegamos cerca de la Laguna Yaca, a unos 4.450, y después un desnivel de unos 500 metros hasta los casi 5.000, donde está el campamento Morrena, que es un poco el campamento base del Bayunara. Y bueno, pues llegamos a media tarde, que estaba previsto el mal tiempo esa noche. Estábamos solos allí, por cierto. La estructura que veis es de eucalipto y muy poco confiable, no se usa mucho. Así que montamos las tiendas y pues llegó el frío. Esta es la cocina, muy curioso. Veis que va por gas. Ahí veis la bombona apartada, el tubo y pues ahí el hornillo. Esto tiene apenas 80 centímetros de altura, o sea, no te podías meter más que sentado. ¿Veis los bastones? Son de 1 metro serán. Y bueno, pues ahí es donde se calentaba el agua, etc. Y por la noche, ya veis, empezó a nevar, a entrar el frío. Y esto supuso que cuando salimos para arriba, pues sobre las 4:30, ¿sería? 4:30 de la mañana, tuvimos pues una zona de sendero, roca que se va atravesando hasta que llegamos a, digamos, la fase previa al glaciar, donde ya el terreno se empieza a inclinar, y el problema es que con la nieve y pequeños granitos que había caído, pues era algo así, algo parecido a lluvia gelante. Entre clases era todo verdad, estaba todo una capa de hielo muy fina encima que a veces ni se veía. Y tuvimos caídas, no está escrito por ahí. Vamos, sin más consecuencias, pero que te caes encima de una losa de esas sin aplomo y hace daño. Yo tuve un patinazo, por suerte no se me fueron las manos. A la vuelta y ya con luz vimos que lo que había allá abajo al fondo era la laguna del inicio del glaciar. O sea que si ruedas un poco y habríamos ido al agua. Y bueno, ese fue uno de los momentos más delicados en los que realmente uno dice, espera, vamos a ver, ¿seguimos o buscamos alternativas? Porque estaba todo lleno de hielo alrededor. Pero bueno, se superó el granito y ya una vez dentro del glaciar, pues la mañana fue, como podéis ver, bastante decente, a pesar de que había nubes. Y pues bueno, engordados fuimos progresando por el glaciar. Este es ya el último tramo. Lo que se ve arriba ya es... La cumbre es eso de ahí. Sí. Se hace por aquí, por este lado al collado y luego hacia arriba.
En el collado entre las dos cumbres había una grieta que, como veis, se iba agrandando, pero digamos que más abajo, en la zona más próxima al collado, se sorteaba sin dificultad. Saltábamos y ya está. Está hecha la fotografía todavía desde antes de pasar el collado. Y finalmente la pala final, como es una preciosidad larga, intensa, pero bueno, pues mucha satisfacción al llegar a la cumbre. Como veis, llevo una tirita en la nariz porque no había manera de respirar todavía. Y subimos ahí al club. Estas son las caras del momento de la llegada, pero después vienen las caras reales. Muy cansados, obviamente. Muy cansados. En esta fotografía podéis ver ahí en el pico, ahí podéis ver a tres ahí arriba, pero no somos nosotros. Es una foto de catálogo que le hemos sacado para ilustrar cómo es la montaña. Es muy bonita, ¿no? La montaña bastante aislada, la ascensión es preciosa y las vistas son desde luego espectaculares. Hablábamos estos días, bueno, se ha hablado en las conferencias de que el club es un entorno privilegiado para aprender, y yo quise poner esta diapositiva que es antes de salir para el Huascarán, porque de Félix y de Saulius es una de las cosas que aprendí. No es que yo fuera un desastre, ni mucho menos, pero hay ocasiones en que la puerta está abierta y pasas por el pasillo y ves cuando están preparando el equipaje y lo entendí. Todo milimetrado y todo hiperorganizado antes de preparar el petate. Y esta es una de las cosas que creo que son importantes y que aprendí, sobre todo de Saúl. Bueno, no lo ha comentado, Saulius es un alpinista lituano. Yo lo conocí hace unos 5 o 6 años en Tiensam. Lola lo conoce también, porque al año siguiente coincidimos también, que él estaba allí con otro compañero lituano, y es un tipo fantástico, súper organizado y muy metódico, y además un tío muy fuerte. No es una persona que escale demasiado, pero bueno, es un alpinista, ¿no? De hecho, bueno, ha hecho cumbres como el Kartengri, Lenin también lo ha hecho, es decir, ha hecho cumbres que no se sube corriendo, ¿eh? Y bueno, el caso es que me preguntó qué hacía ese verano. Digo, mira, queremos ir a Huascarán, ¿me puedo apuntar con vosotros? Que lo quería hacer siempre y tal. Y nada, bueno, encantado de que se viniera. Y como dice Antonio, es un tío, vamos, súper organizado, una cosa ya lleva al límite. Bueno, de nuevo viaje en furgoneta hasta Muxo, que es el pueblo que está justo al pie del Huascarán, y aquí os cuentan la ascensión. Bueno, si algún objetivo teníamos claro que queríamos hacer desde el primer momento era el Huascarán. Yo quería subir a Huascarán y luego llevábamos en cartera pues, un montón de opciones, ¿no? En función del tiempo, de cómo nos encontráramos, pues hacer unas cosas u otras, ¿no? Pero lo que sí queríamos hacer, no sé, el objetivo principal era subir el Huascarán. Como sabéis, el Huascarán no solo es la montaña más alta de la Cordillera Blanca, ahí tenéis la altitud, es la quinta montaña más alta de América, sino que además tiene algunas singularidades, ¿no? Aparte de que es muy conocida en el mundo alpino, porque tiene rutas, tiene caras que son realmente complejas de subir. Aquí, por ejemplo, se ve en la cara norte, la cara norte, por ejemplo, estos son más de 1000 metros de pared, una pared tremenda, muy peligrosa además, porque de hecho, bueno, ahora lo veremos, hubo en el año 1970 un desprendimiento tremendo, se cayó la cornisa de arriba, ahora lo veremos. La cornisa de arriba, la cornisa de nieve,
rompió mucha roca y hubo una avalancha que ahora lo veréis con las consecuencias, vamos, fatales, ¿no? En la cara, en Huascarán Sur también, prácticamente todas sus caras están expuestas a avalanchas tremendas, constantes además. Es una montaña que, aunque técnicamente la ruta normal, me refiero, no es excesivamente difícil, no es comparable, por ejemplo, a la Aconcagua. La Aconcagua es muy alto, son casi 7.000, más alto que este, como sabéis. Pero bueno, técnicamente la ruta normal, estamos hablando, no tiene una dificultad excesiva, ¿no? El Huascarán es otra historia porque te mueves mucho, durante mucho tiempo por terreno glaciar, agrietado, hay escalones que tienes que subirlos, que no es que sean excesivamente difíciles, pero son técnicos, ¿no? Por lo cual no es una montaña fácil. En esta montaña además se dio, bueno, los años, parece que eran 90, un francés, Nicolas Jaeger, un alpinista extraordinario francés, que tuvo la primera expedición francesa en el Everest, con Pierre Massot. Pues este hombre subió y estuvo 60 días en la cumbre. Hizo una cueva ahí cerca de la cumbre, tenía sus tiendas y más, y estuvo 60 días haciendo un experimento sobre, bueno, y lo que llamaron hiperaclimatación a la altitud. En realidad no hay tal hiperaclimatación porque lo que demostraron es que el cuerpo se va degradando, es decir, no te hiperaclimatas sino que te va deteriorando. De hecho, más tarde, os sabéis, Fernando Garrido batió ese récord por 2 días en el Aconcagua, más alto que el Huascarán, estuvo 62 días en la cima. Por cierto, Miguel Ángel coincidió, cuando subió Miguel Ángel en la cumbre, sí. Subiste a la cumbre, coincidiste con... Estaba aburrido porque se había quedado vivir allí y nos fue a aparecer a María Abreu, que había hecho el K2 en técnica alpina, y bueno, un grupo de gente muy significada, y el tío quería contarnos su vida en la cumbre porque estaba solo in eterno, no le dejaba que se fuera. Y hacía 22 bajo cero, un día de esos de la velada del Pacífico abierto, ¿no? Jaeger era médico, era la diferencia, ¿no? Porque el otro era maño, era bastante, vamos, cabeza cuadrada. Pero Jaeger hizo un experimento, un libro fundamental para... Sí, un libro fantástico. Supongo que sabes que en eso que contarás después de la famosa avalancha del Huascarán, sabes que había lo mejor de una expedición entera que desapareció entera. Estaban algunos en la pared y otros debajo en el campo base y se volatilizaron, porque se cayó una hoja como la 4ª parte de la masa glaciar del Huascarán, ¿no? Y después cuenta lo del pueblo, que también hay una historia. Sí, ahora ponemos una foto de prensa muy natural. Pero bueno, quiero decir que es una montaña muy significada y con una historia lamentablemente bastante trágica. De hecho, no es bastante frecuente, desgraciadamente, que muera gente precisamente por ser un terreno glaciar, como ser un terreno muy peligroso, al margen de las avalanchas. Ahora contaré una historia. Bueno, en esta montaña tengo que decir que España tiene, los españoles dejamos la huella, porque la primera expedición española a los Andes, bueno, realmente extraeuropea, la que estaba José Manuel Anglada, Jordi Pons, Acuña, en fin, había una dirigida por Félix Méndez, en fin, todo un elenco de alpinistas de época, y abrieron la arista del Huascarán Sur, una arista larguísima que llega hasta la misma cumbre. De hecho, la cordada que subió fueron Anglada y Pons, pero la cordada que iba a intentarlo antes, uno de ellos, Pedro Acuña, murió, se cayó una grieta, estuvo varios días y finalmente falleció. Fue una expedición que acabó regular. La idea y el director real era Anglada. Félix Méndez lo impuso la política de la época. Pero bueno, al final supo unir a un grupo de gente bastante variopinta. Y salieron y hicieron un montón de primeras ascensiones y el resultado fue extraordinario. Sí, la primera gran expedición que salió de este país fue... Con resultados tremendos, sí. Anglada es el padre del moderno alpinismo español, el primer tío que ha hecho montañas de 5, de 6 y de 7 y de 8.000 metros por ruta virgen. Porque los 8.000 también. Porque dice que tiene 2 metros menos, no sé qué. ¿Cuál? La última medición. ¿Cuál de ellos? Que han hecho, sí, que la Napurna dicen que tiene 2 metros menos, de 8 metros. Bueno, eso no le quita absolutamente ningún mérito. Al contrario. Pues bueno, otra curiosidad de Huascarán Sur es que es el Chimborazo, como sabéis, es la cumbre que está, la montaña, el punto de la Tierra que está más alejado del centro de la Tierra. Sin embargo, el Huascarán, que es la segunda, que está más alejada, digamos que el radio que tiene es el segundo más grande, pero curiosamente es el punto de la Tierra donde menos gravedad hay. O sea, una persona que pesa aproximadamente 90 kilos, aquí pesaría medio kilo menos. Sí, hay que pesarlo en un buen sitio para ir a pesarse. Pero una cosa también a tener en cuenta, si os fijáis en esta foto, es una foto de Google, una
foto. Se ve claramente, esta foto es actual, o sea, es una foto de este año, ¿no? De satélite, y se ve pues el contorno de lo que era hace aproximadamente unos 40 años, lo que era el límite del glaciar. O sea, cualquiera que, por ejemplo, haya subido a la Neto hace 30 o 40 años, no muchos de aquí, pero bueno, algunos hemos subido en aquella época, le pasa 3/4 de lo mismo, ¿eh? Es decir, hay enormes zonas de glaciar que no solo es que no tiene nieve, es que donde hay nieve el grosor ha bajado, pero escandalosamente. Por ejemplo, la Norte del Perdido, si alguno la conocéis, hay fotos, muchas fotos. Ya no es que haya retrocedido, es que los serás que habían hace 40 años, cuando yo estuve debajo la primera vez, tenían más de 30 metros de altura, el corte que hacía la pared. Ahora mismo es una pendiente de nieve que poco a poco se va convirtiendo en glaciar, pero no tiene altura ninguna, ¿no? Pues, es decir, no solamente ha retrocedido, sino que la altura de nieve ha bajado un disparate, ¿no? Bueno, aquí veis dónde está, dónde montaron en su día, en el año, hace como unos 20 años, en el 2001 creo que fue, montaron los italianos también otro refugio, bueno, está bien ahora y no estaba cerrado ese refugio. Y este es el retroceso que ha tenido, pues aproximadamente en esos 30 años más o menos el que ha tenido la glaciar. Eso es tremendo, pero es que lo grave es que esa línea verde que veis, en esa línea verde hay zona de arbolado donde hay árboles que tienen más de 100 años, o sea que ese retroceso relativamente corto se ha producido en cientos de años. Y sin embargo, en 30 años, fijaros, de la línea amarilla a la roja, el retroceso tan brutal que se ha producido, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis una foto del año 62, donde una enorme avalancha también que mató pues, como a 3.000 personas, o sea, arrasó un poblado, Gran Raíz, que creo que se llama el poblado. El grave realmente no fue ese, que ya de por sí fue grave. Fijaros aquí, por ejemplo, que en el año 62 el glaciar tiene el contorno que se veía en la línea amarilla anterior. Todo esto es glaciar, ¿lo veis? Esto es del año 62, estamos hablando de hace pues, 60 años, 61 años. Esta foto es del año 80, ahí es donde está el refugio está ahí, pero realmente se construiría después, a ver si aquí no con el ratón, ahí. Y si os fijáis, en el año 80, la línea de glaciar prácticamente seguía siendo la misma, es decir, había retrocedido un poco, pero realmente había zonas donde no había retrocedido todavía. Esa línea amarilla que veis es zonas donde no había retrocedido nada, es decir, ya había un cierto retroceso, pero no era excesivo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora es tremendo. Fijaos dónde está el refugio y la línea, la zona seca que hay. Bueno, esto lo comentaba de la avalancha. Esto realmente no es de la avalancha del 62, esta es de 1970, esta foto. Sí. Y arrasó dos poblaciones completas, Yungay y Gran Raíza, arrasó por completa. Ahí veis el frente que tenía la avalancha. La avalancha cayó, como os decía, de aquí arriba y fue un efecto cadena, es decir, la gran cornisa de arriba se rompió y fue arrastrando rocas, provocando nuevas avalanchas y cayó con media pared norte. Por cierto, hace unos años unos españoles abrieron una vía por aquí y ellos mismos dicen que vamos, que de loco, demencial, meterse por aquí. Pero bueno, se metieron y abrieron una vía. Bueno, como veis, aquí debajo hay un pueblo, hay unas cuantas fotos ahí de lo mismo. Ahí debajo está el pueblo de Yungay, se salvó una parte del pueblo, pero la mayor parte del poblado desapareció. Esa gran avalancha se produjo por dos circunstancias, por una elevación de la temperatura normal y porque además hubo un terremoto, entonces era lo que le faltaba, removió todo aquello y el terremoto fue lo que desencadenó finalmente fijaros, la lengua que tiene, ¿no? Ya que en Yungay solamente sobrevivió una parte de una iglesia y delante un tío que se quedó, o sea, digamos, medio rezando y un perro, ¿eh? El resto de la población se volatilizó entera. Es famoso. Bueno, nosotros, al margen de estos datos así un poco, bueno, que creo que son culturillas que merece la pena conocer, la ruta normal es esta. Bueno, ahora veréis por dónde se llega al campo base. En el pueblo de Muso hay varias opciones para llegar al campo base. En realidad, el acceso que nosotros hicimos es este. Lo normal, otros años no es hacer esto, es subir por esta loma. De hecho hay una senda fija, parte de más arriba, nosotros salimos de más abajo con el fin de aclimatar más. Pero hay un camino de tierra que sube bastante alto y entonces se accede directamente al refugio que está aquí. El refugio que ahora vemos una foto que está aquí. Entonces se sube por esta loma. Nosotros lo hicimos en un día más con el fin de, para aclimatar más y hacer este campo base que es bastante habitual. Como veis, lo cruza toda esta zona, que esto ya no es nieve, la nieve aquí está más arriba, como veis. Montamos un campo un poco más arriba del refugio, como unos 100 metros aproximadamente más arriba. Y bueno, el campo 2, lo veis, ya está en pleno glaciar, nuestro campo 3, muy cerca del collado. En el collado, hay gente que lo monta en el collado, pero
no es recomendable porque el collado es muy ventoso, está con un viento tremendo. Y aquí lo montamos protegidos con un gas segar y una grieta debajo y bastante protegido de las avalanchas. Y luego, bueno, pues el último día hace cima, bajas a dormir y ya después pues bajas, tampoco así para abajo. Pues lo habitual, la furgoneta que nos lleva, como ha dicho antes Antonio, hasta donde, bueno, al Muso, la parte donde empezamos a andar, se cargan los burros y a partir de ahí pues empiezas a andar. Nosotros pillamos además, curiosamente, época de elecciones y estaban todos los pueblos, pero además sitios donde, aquí hay un camino, pero hay sitios donde llegamos con una senda, ¿no? Y después de meterte 2 horas de senda te encuentras un pedazo de pancarta de 4 metros así de grande, vota a Benito. Sí, la mayor parte de las casas son de adobe, de barro, hay los bloques de adobe. Y esto es lujo, la pancarta. Lo normal es con pintura la pared entera pintada con el nombre del político del candidato. Bueno, niños que vienen al colegio, seguramente se han pegado unos cuantos kilómetros para ir y volver de su casa al colegio. Los niños siempre te miran con curiosidad, ¿no? Ahí lógicamente los extraños somos nosotros, ¿no? Algo que se suele hacer, pero realmente no lo hicimos porque está feo, es darle caramelos. Lógicamente te los van a coger, pero en fin, no es la mejor opción, ¿no? Darle bolígrafo, darle una libreta, darle cosas. Pero darle caramelos, se lo da sin azúcar a uno. Bueno, personal que se van dando por allí. Como decía Antonio, las construcciones, hay algunas que ya, bueno, que son de hormigón, pero la mayoría siguen siendo todavía de adobe, sobre todo los corrales, de trigo, como os decía. Bueno, nosotros empezamos nuestra marcha, piano piano, los bosques de Quenuán, nos acompaña muy bonita, el recorrido precioso, un día fantástico, como podéis ver, la senda muy marcada, o sea, muy cómoda, tirando fotos. Este es el emplazamiento que tenía el campo base, como veis la zona ya seca de granito, de plagas de granito, con el Huascarán sur y el Huascarán norte arriba. Desde ahí pues, saldríamos cruzando todo eso, que es un verdadero incordio, porque son losas tumbadas, que es un incordio cruzarlas, un montón de horas cruzando aquello hacia el campo 1. Bueno, este es el campo base, hago unas cuantas fotos del campo base. La tienda comedor, un lujo, como sabéis, los que habéis estado en expediciones, pues es un verdadero lujo. Comer ahí los burros, que son los que nos subían pues, toda la carga, la tienda, la comida, el butano, en fin, todo. Nuestras tiendas, cada uno en su tienda, en los campos base, pues siempre que se pueda, es mejor tener un poco de tranquilidad, ¿no? Cada uno en su tienda es lo mejor. Luego arriba ya tendremos ocasión de compartirla, ¿no? Bueno, aquí nos veis a Antonio, a mí y Saulo, ¿eh? Las letrinas, también es un lujo poder hacer lo que hay que hacer protegido, por lo menos del viento, o si nieva y eso, pues tener una cierta protección cuando sales por la noche. Aparte que si no si no se organizara un poco este tema con toda la gente que pasa por los campos base, que eso es una porquería. Entonces, bueno, pues se organiza un poco para que el asunto esté higiénico. Y luego el campo base es un sitio, este campo base, pretende mucho, es un sitio precioso, porque a pesar de estar muy alto, como veis es todo vegetación, aquí no hay nieve aún, y pues está lleno de flores, de pájaros, como ha dicho antes Antonio, realmente es un sitio en el que apetece quedarse y pasar pues unas cuantas horas, ¿no? Nosotros apenas pasamos una tarde, pero vamos, suficiente para tirar pues unas cuantas fotos a los pájaros, a las flores, en fin, al entorno, ¿no? Un mirador excelente hacia el valle, hacia la Doraje, Y hacia la cordillera negra. a la cordillera negra enfrente, sobre todo el atardecer por allí, está poniente y precioso. Flores bellísimas, como veis, aquí los vemos tropicales. Bueno, que este es nuestro cocinero, que el hombre, pues la verdad que era bastante atento. Como estábamos en la época que estábamos, pues el hombre para cocinar se ponía su mascarilla, lo cual era agradecer, ¿no? Este era cuñado de aquí, era nuestra familia, era el que venía con nosotros el guía que venía con nosotros, peruano, contratamos un guía. De hecho, fue todo un acierto, no solamente porque era un tío extraordinario, sino porque es que si no, probablemente habríamos hecho la mitad de la mitad de lo que habíamos hecho, porque concretamente en el Huascarán, su hijo, que también es guía, bajaba de la cumbre cuando nosotros llegamos al campo base, el hijo bajaba con unos holandeses. Y el hijo le estuvo diciendo, oye, la ruta, porque este Máximo se llama, la había hecho 2 veces ya este año en Huascarán. Había subido a Huascarán más veces que Arturo a los años.
No es broma, 90 y tantas veces he subido a montaña. Bueno, este año he subido 2 veces. Y el hijo le comentó, no vayas, pues no sé dónde estuvo comentando, porque se ha abierto la grieta y hay que ir más izquierda. En fin, le estuvo dando indicaciones, tú vas de noche allí sin huella, porque no había ni Dios por allí, y tú por allí no pasas. O sea, empiezas a dar vueltas como un tonto hasta que encuentras el paso. De hecho, si recuerdas, José Antonio, hace 10 años, nosotros tardamos en una montaña que estuvimos en Tiensán, cerca de Cantegri, la montaña que subimos los dos, desde el campo base al campo 1 que montamos nosotros, una especie de base avanzado, tardamos 2 días en llegar la primera vez. Cuando descubrimos la mejor manera de hacerlo, porque ya todo lo hacía, llegábamos en 3 horas. Y la primera vez tardamos dando vueltas como tontos por allí, 2 días tardamos en llegar. O sea, que es que en terreno ese glaciar te puedes volver loco y no dar con el paso. Sí, además, claro, cuando le dijo una estaca dejada en el sitio adecuado, pues Claro, ahorra mucho tiempo. además que le dijo, he dejado una estaca de un rappel en tal sitio, en tal otro, o sea, ese tipo de cosas al final son claves. Bueno, pues como decía, este era cuñado, me parece, el otro era el hijo, otro era primo, el que llevaba los bulos, yo no sé, era toda familia. Bueno, comerse este tipo de cosas ahí arriba, 4.000 metros, pues la verdad es que es bonito. Sí, esto es otra de las caras amables de Perú. Tiene una de las cocinas más ricas del mundo. Porque, ¿Salvando la española? incluida la española, porque también la incluye. Bueno, eso es Tiene cocina oriental con la influencia japonesa y china, tiene la cocina indígena, tiene la cocina española y con todo eso se ha hecho una amalgama que es la cocina fusión peruana, que ahora mismo está a la cabeza. Eso es fantástico y la verdad es que comimos muy bien y dado la situación de que había que recuperarse, pues pusimos especial énfasis en siguen teniendo comer mucha bien. afición por el picante, pero bueno, no es tan problemático como pueda ser en Pakistán o en la India, pero vale, ¿no? Picante. Sí, tienen la causa, que es un plato típico, el ceviche es lo habitual, también asados, un montón de cosas muy particulares y que están muy buenos. Totalmente recomendable. Bueno, al día siguiente, sin prisa ninguna, porque aquí no había nieve ni nada, y era bueno, levantamos con tranquilidad. Nada más salir del campamento base, te encuentras ahí unas canales que hay que trepar, hay que escalar un poco. De hecho, luego veréis que las tuvimos que rapelar, porque por aquí, bueno, subiendo vale, pero bajando con los armarios como que no. En algunos sitios pues se han puesto ya unas cadenas, unas cuerdas, en fin, sitios así, sobre todo, como decía, las losas estas que son un auténtico follón, porque son muy resbaladizas, además por algunos sitios que hay agua, con lo cual, como no te pongan eso, vas pegando resbalones constantemente, es muy, muy incómodo. Bueno, losas interminables, como os decía. Este es el refugio, os comentaba. Está tirado casi de donde montamos nosotros nuestro campamento, un poco más arriba, y como decía, estaba cerrado. Un refugio muy grande, de estilo alpino. Luego al bajar, fue al bajar cuando encontramos al italiano con el peruano. Al bajar había un italiano. Había un italiano con un peruano, un guía peruano, que querían hacer la cumbre, pero la creo que no hicieron nada. Y habían abierto el refugio, tenían la llave y estaban en el comedor y se ve un refugio alpino. Muy bien. Este era nuestro pequeño campamento. Aquí ya iríamos en tienda de 2 en 2. Los cocineros, hay que decir que llevamos cocineros hasta el campo 3. Eso es un lujazo, es la primera vez que... Lujo total. Lujo total, ahora veréis, una cosa ya, vamos, flipante. Bueno, el recorrido del campo base al campo 1, pues es este que veis aquí. Veis toda la zona esa de losa esta que os digo, que es un criadero follón atravesar por aquí. El refugio está aquí y nosotros, pues un poquito más arriba, montamos nuestras tiendas. Y el atardecer, pues magnífico. Tuvimos, como decía Antonio, un tiempo extraordinario de todo. Alguna tarde así, a lo mejor me un poquito, pero nada, el tiempo fue desde luego de lujo completamente. Y los atardeceres magníficos hacia la cordillera negra, etc. Esto es el amanecer, lo que se ve aquí, esta sombra proyectada ya es la del Huascarán. Y fijaros que amanecer tan esperanzador, ¿no? De aquí salimos hacia Campo 1, también seguimos progresando por estas losas foreneras. En algunos sitios hay que llevar mucho cuidado porque, como decía Antonio, si te caes, aquí no había treclas ya, también no son, pero si te caes te puede hacer daño porque están tumbados. Y aquí no es plan de ir asegurándote, si no, no acabas nunca. Bueno, llegas al glaciar, aquí ya el asunto cambia, por fin se pone más cómodo, pero más peligroso también, porque aquí es cuando empiezan las grietas, ¿no? La primera parte no hay problema porque son una zona muy amplia, las grietas de hielo duro, las grietas se ven, no están tapadas y no hace falta ir encordado.
¿veis? La ladera del Huascarán. Nosotros, bueno, luego lo vemos mejor, pero la ruta actual, desde hace como unos 15 o 20 años, pasa por aquí. Antes había otra ruta, la normal hace años iba más a izquierda, pero ahora es inviable completamente. Fijaos sobre todo lo quebrado y lo peligroso que está en esta zona. Bueno, montamos nuestro campamento. Sí, ahí es cuando, en ese campamento y cuando se ve ya la traza de la subida es cuando dices, uy, esto es más complicado de lo que se dice. Bueno, parecer también magnífico. Y esa tarde, ya casi de noche, subió este grupo, iban 3 españoles y un guía peruano, y lo curioso de este grupo es que este chaval que viene aquí era, no sé, un pueblo de Barcelona, no me acuerdo cómo era. Era ciego, era invidente, y subía, no se ve aquí, no se ve los pelos, llevaba una especie de bastón para ir guiándolo. Su intención era subir al Huascarán. Yo la verdad que lo veo un poco raro, porque no es, a ver, no es una montaña para ir andando, no subes andando tampoco. Y de hecho, bueno, empezaron a subir, y cuando empezaron todo el terreno quebrado de grietas, de serai, de saltar grietas y demás, ahí se volvieron, se bajaron. Bueno, atardecer nuevamente. Y esto lo comentaba, o sea, imaginaos en este campo, esta foto realmente no es del campo 2, esta es del campo 3. Arriba. Esta foto es del campo 3. Y en el campo 3, bueno, pues nos hicieron los cocineros un guiso de pollo con patatas, que vamos, eso es un campo 3, o sea, flipante. Pero de verdad, nada de liofilizado, o sea, el pollo de verdad, bueno, de hecho estuvieron. El pollo subía por su propio pie hasta el campo 3. Luego pasa que desecharon la idea por si el pollo se iba a jugar y empezó a subirlo en la mochila. La sopa magnífica. Sí. Pero vamos, pollo de verdad, ¿eh? Y lo único estaba picante con la madre que la trajo. Es lo único que a mí no me agradó. Bueno, por la mañana de noche, ahí tengo una foto de noche, salimos de noche para que no nos pillara, toda esa zona de grietas no nos pillara con sol. Y ya os digo, bastante complejo, porque hay que ir evitando una grieta y otra. De hecho, a la vuelta había caído una avalancha y prácticamente un tercio de la ruta la había borrado. Tuvimos que bajar por otro sitio rapelando porque no se podía bajar por aquí. Había caído una avalancha de una zona que se llama El Escudo, ahora veréis cuál es. Bueno, este es nuestro campo 3, el último campo. Este es el gran seraz que os decía, este que veis aquí, que protege, y debajo una grieta, con lo cual, con las avalanchas que vienen de aquí de la zona de la izquierda, ahora lo veréis, pues, hombre, una muy gorda igual podría haber pasado, pero al principio la protección era bastante, es decir, era el sitio más seguro. De hecho, había unas tiendas, se ven por aquí, Más arriba, sí. más arriba, que además lo estuvimos comentando, que estaba muy mal sitio, porque ni le protegía el seraz ni le protegía la grieta. O sea, si caía algo, justo se canalizaba justo donde estaban las tiendas. O sea, estaba en un sitio realmente equivocado. O sea, esa es la importancia de, en una zona de alta montaña, de adelantarte a las posibles circunstancias que puedan haber, sobre todo para avalanchas, ¿no? Es decir, tienes que ver si cae una, si no cae, por dónde viene, por dónde no viene, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que, bueno, ver con antelación, ¿no? Y si es posible evitarlo, desde luego. Bueno, aquí se ve lo mismo, la ruta, pero vista desde arriba. Y fijaros lo que estaba comentando, a ver si consigo tirar por el ratón. Este sería nuestro campamento 1, el refugio ahí un poquito más abajo. Toda la zona de roca, esa que os comentaba, empieza a glaciar. Esta zona es bastante cómoda, hasta el campo 1. Y aquí, bueno, sale de campo 1 también con la cuesta, pero aquí ya empieza, veis, toda esta zona de aquí, ya empieza toda la zona quebrada, toda la zona peligrosa además, porque esto es el escudo, este es lo que se llama el escudo, este triángulo que veis aquí, hay un par de rutas por aquí, en medio, y bueno, esta zona hay que sortearla porque realmente es una zona que conviene pasar temprano, pues ya digo que caen avalanchas, ¿no? Esta zona de aquí, no del escudo tanto, sino de esta zona de aquí, caen avalanchas. De hecho cayó una que barrió, como digo, barrió esta zona, la barrió, y tuvimos que bajar un poco más a la derecha, bajando un poco más a la derecha, sí, aquí en la foto un poco más arriba. Y luego, bueno, atraviesan toda esta zona, va subiendo, bajando hasta el collado, hasta casi el collado. El gran será que estaba aquí y la grieta delante de nuestra tienda. Y luego este sería el campo 3, por la mañana muy temprano, luego de salimos alrededor de la 1 más o menos. Lo primero que teníamos, que también estábamos advertidos por el hijo de Máximo, es que nada más subir, habían 2 grietas paralelas, ahora os comento las grietas. Esta es la zona de avalancha, ¿ves? Zona de grandes avalanchas, además muy frecuentes, ¿no? La zona más compleja de subida, más técnica, es esa. Tengo que decir que la ruta normal actualmente, desde hace unos años, ya no va por donde iba antes iba más acá,
pero se ha llevado más al borde precisamente por el gran peligro que hay ahora mismo por el calor de avalancha. ¿No? Antes de hecho el track que nosotros llevábamos te lo daba por aquí, justo por donde va la zona de caída de avalancha. Ahora va por aquí, es más segura, pero bueno, por contra es un poquito más difícil, ¿no? De hecho hay que hacer un montón de rappels para bajar por aquí, cuando antes se ha bajado tanto. Bueno, comentaba lo de las grietas, son estas dos grietas que veis aquí, ya estábamos advertidos y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue sortear la primera y seguir paralelo, más o menos, a la otra para poder pasarla por el otro lado. Por la mañana, este es el track de la mañana, el track mío, pudimos saltarla, esta un poco antes y esta también un poco antes, pero luego a la bajada sí tuvimos que ir, como hacía más calor, los puentes de nieve que habíamos cruzado no eran muy seguros y tuvimos que dar, ¿te acuerdas que estuvimos aquí dando una vuelta? Tuvimos que irnos hasta más allá para poder sortear, porque el puente de nieve ya no era ya muy seguro, ¿no? Bueno, pues a la 1 de la mañana, como os decía, empieza la fiesta y aproximadamente a las 3 llegamos a la zona donde ya se empinaba de verdad el asunto, ¿no? Empezaba el rock and roll. Aquí ya, pues, íbamos atados, pero empezamos a sacar ya por no material. Dejamos guardar los bastones, sacar los pioneros, sacar los tornillos de hielo, estacas, y ya nos ponemos ya preparados para los primeros metros, os comentaba, son de orden de 150 a 400 metros, que son un poquito más complejos. Los tornillos no debíamos usarlos porque realmente la nieve no estaba para eso, son que aquí eran las 3 de la madrugada. Lo que usamos son estacas, porque los tornillos realmente no usaban, no estaba la nieve para eso, ¿no? Estacas sí metimos bastante y algunas abandonamos también para los rápidos. Aquí veis, por ejemplo, en algunos sitios que íbamos en ensamble, pues metíamos una estaca intermedia por si acaso alguien caía, pues no caemos todo para abajo, ¿no? En la zona más compleja sí nos paramos para seguir. Bueno, amaneciendo, en Huascarán Norte es magnífico el amanecer subiendo estas laderas hacia viendo el Huascarán Norte, pues una pasada. A la derecha lo veremos, tiene cumbres como la de Pamayo, Chopicanqui, la pirámide de Garcilaso, Chacarrajos, o sea, una pasada. El espectáculo es fabuloso. Pendientes a unas empinadas que ya conducen a la rampa final. Esta rampa ya está aproximadamente a 6.200 más o menos, 6.300 casi. Y ya los últimos 300 metros pues es un lomeo constante de colladitos, porque nunca llega. Pero bueno, sabes que ya no tiene dificultad. Hay que ir con la cuerda porque siguen habiendo grietas, pero bueno, ya es bastante más llevadero. Y bueno, la cumbre como siempre pues un espectáculo. La cumbre es bastante, como veis, muy llana, es una meseta. Y además el día, pues ya veis, el mar de nubes debajo, un día espectacular. Aquí no salió ninguna foto entre el máximo, el día peruano. Y bueno, pues nada, enseguida para abajo, que no se haga muy tarde, sobre todo ya no tanto por el día, que era espectacular, sino por la nieve. La nieve se pone muy blanda y las grietas son más peligrosas, ¿no? Como os decía, tuvimos que hacer unos cantos rappelers, había algunas estacas que había dejado el hijo de Máximo y algunas que dejamos nosotros también. Y sitios donde, bueno, como veis, pues subiendo medio te organizas, pero bajando, como no bajes el rappel, como que no está muy fácil el asunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues un salto desplomado, ¿no? Más rápeles. Y bueno, aquí se ve una de las grietas que había que... Aquí está, una estaba aquí, esta es la zona intermedia. Entre las dos grietas que he puesto está la zona intermedia. Y bueno, pues lógicamente cuando llegas a la tienda, la noche después de la cumbre no tiene nada que ver con la noche antes de la cumbre. Eso lo sabéis todos. No tiene nada que ver. La verdad es que te has llevado a la cumbre al bolsillo, pues no tiene nada que ver esa noche, si más es una noche así tan espectacular como esta, ¿no? Es una noche como las anteriores. El cielo ya lo veis que es igual, pero no se saborea de la misma manera. Bueno, la mañana siguiente, pues como comentaba, pues seguimos bajando y estos son algunos destrepes que tuvimos que hacer en zonas y rápeles que tuvimos que hacer en zonas que no estaba previsto con la avalancha que os he comentado antes, que barrió esa zona. Y esto pues ya llegando a campo 1 y hacia abajo, hacia el refugio. Sí, llegó un momento en que, en vista de cómo estaba la ruta por la avalancha que había ocurrido durante la noche, pues los dos porteadores salieron zumbando para abajo y esto nos
aviso muy claro, corriendo. Esta zona ya, pues, ya es mucho más segura y ya mucho más tranquilos y mucho más a gusto. Es el final del glaciar. Bueno, y la llegada al campo base también rapelando, tenemos la panzada de Terrable. Este es el final, esto está al lado del campo base ya. Y bueno, pues la celebración, pues, si os fijáis en las caras, pues bastante quemaditos por el sol, sobre todo Saurio, que es blanco. Y tú también algo, sí. Y bueno, pues da pena en estos sitios, pues ahí al final pues da pena siempre irse, pero bueno, llega el momento de volver a casa. Y aquí, bueno, con el Guascaral al fondo, fijaros, aquí se ve muy bien el escudo, el triángulo este tan magnífico que tiene esta zona. Y bueno, pues siempre hay que celebrarlo al final, ¿no? Aquí nos llegó máximo a un sitio, además muy curioso porque la cerveza la hacían ellos, lo dejaron entrar dentro, el chaval que, bueno, es una pareja, que hacían ellos la cerveza, tenían varios tipos diferentes de cerveza y nos enseñó cómo la hacían y todo eso. Y cuando le pregunté, bueno, pero ¿esto dónde lo has aprendido? Este había estudiado allí en Lima, Ingeniería Química. Dice, pero esto lo he aprendido en un máster que estoy haciendo en la Universidad de Alicante. Aquello fue definitivo, le pedimos más cerveza, no natural. Estaba excelente, la verdad. Bueno, ya ahora Antonio ha hecho aquí una recopilación muy cortica de 3-4 minutos de vídeo, un poco por darle un poco el final a la presentación. A ver, se ve si quiere ahora. Pues nada, un ensamble de 4 cosas para poner alguna imagen en movimiento. Esta es la salida de 2 horas de Lima, en movimiento con las favelas, teorías, un auténtico enjambre de ciudad. Y esto ya es una calle cualquiera de Huaraz, con los taxis, motocarros habituales, la subida por la quebrada de Isinca, correcto, y atravesando los bosques de Quenual hasta este es en el campo base de Isinca. Estupendo. Y este es el murete de salida de Isinca que había que destrepar. Es la misma cumbre. Esto es muy curioso porque si se cae debajo está llano, le está asegurando ahí tan serio, pero le está asegurando desde el suelo, Sí, o sea, no si tiene no tiene nada por el medio, o sea, si se cae va derecho al suelo. Pero está ahí Saúl tan emocionado ahí, asegurando de su papel. Esto es lo que os decía de Este es las el perro rutas. que decía. Y ahí bueno, pues, empezó a nevar. Si esto fue el único día que no nevó. Sí, eso es, salida de campamento y ya